la, por ejemplo, la comunicación intra y extra laboral. En este caso es muy importante porque muchas veces el trabajador no puede disociar, no puede poner obstáculos entre una y otra o barreras entre una y otra comunicación. Entonces, cuando tiene problemas el trabajador en casa, influye en su trabajo o al revés. Entonces, aquí nos interesa los problemas que lleve el trabajador a su trabajo, porque es ahí la parte delicada. Sí está bien, ¿verdad? ¿Te escucha? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, está Aquí bien. decía red perdida, conexión perdida. Ok. Bueno, entonces vemos que el trabajador, si lleva problemas de fuera, de alguna manera influye en su trabajo porque se distrae y esa distracción puede dar un riesgo de trabajo, puede ocasionar un riesgo de trabajo, sobre todo en las empresas privadas donde el trabajador maneja maquinarias delicadas o maquinarias pesadas, es ahí donde sí se puede generar un accidente, por ejemplo, y eso ya cuenta como un riesgo del trabajo. Y los canales de formales e informales, igual, esta parte sí me gustaría comentarles porque a veces se da de que no, como que no se canaliza bien el término. Entonces, canales formales o informales. Los informales son los que se dan en todo centro de trabajo o en cualquier área, que son como los comentarios que se dan en pasillos, del que dicen a veces, ya sabías que va a pasar esto o fíjate que escuché esto. O sea, es una comunicación informal, no oficial. Y la formal es cuando se da alguna comunicación o algún aviso de forma oficial, ya sea un oficio, un memorándum o cualquier documento que se maneje en el centro de trabajo. Entonces, esta parte sí es importante porque si se dan problemas de comunicación en el centro de trabajo, genera otros problemas en el trabajador, como por ejemplo estrés. Y ahorita vamos a ver modelo interactivo para que veamos qué relación existe cuando el trabajador tiene problemas en su trabajo. Entonces, los problemas de comunicación son importantes resolverlos y en este caso es el médico del trabajo quien debe de estar pendiente para poder apoyar al trabajador y ayudarle en ese tipo de problemas cuando los tiene y evitamos otros problemas más allá de lo que puede pasar. Por ejemplo, tenemos los problemas verticales y horizontales. Los verticales son cuando se dan en personas o en trabajadores de diferente jerarquía. Entonces, de arriba abajo, de abajo arriba. Y los verticales. Los horizontales son los que se dan en una misma área de trabajo. Entonces, esto con la finalidad de que ustedes aprendan a distinguir o a diferenciar y así poderle apoyar a un paciente o un trabajador cuando se trate de ese tipo de situaciones. Ahora, modelo integrativo, como la palabra lo dice, hay muchos en el trabajo, hay muchos modelos, pero en este caso fue elegido el Kaplan porque es el que más se ubica con los problemas que se dan en un centro de trabajo. ¿Por qué? Porque es el modelo que conecta los factores de tensión del trabajador con el ambiente laboral y vemos cómo cuando un trabajador está insatisfecho o le molesta alguna situación que cree que es injusto, entonces lo desencadena con algunos resultados y esos resultados son las patologías que le van generando. Entonces el paciente o el trabajador se inquieta de tal forma que demuestra de alguna manera no acudiendo a su trabajo, o sea, el ausentismo, que es el más frecuente, el llegar tarde o el hacer huelgas o estar cambiándose de posición, donde está demostrando que hay mucha inquietud de su parte. Entonces, si se dan cuenta, todo eso va relacionado y va ligando un tema con otro para que vayamos viendo finalmente los resultados que se da y podamos nosotros poder abordar a un trabajador y poder interrogar al trabajador cuando ya llevamos las ideas de qué puede tener, qué puede pasar o qué le puede generar. Entonces, es más o
o menos una idea para que ahorita empecemos con su presentación y finalmente, si hay dudas, volvemos a abordar los temas, ¿de acuerdo? Ok, entonces Sí, doctora. iniciamos con su... Si hay dudas o si algo no se entiende en el momento, lo aclaramos aunque tengamos que interrumpir la presentación. Entonces, les escuchamos su presentación. ¿A quién les toca? Enseguida voy a empezar con comunicación. Ok. ¿Sí se ve la pantalla? Disculpen. Sí, sí se ve. Perfecto. Vamos a dar ahora el tema de comunicación por parte del equipo 3. Particularmente por ser un tema corto, lo voy a dar únicamente yo, pero pues fue de trabajo de todo el equipo. Sí, muy bien. Está bien porque así evitamos pérdidas de tiempo con el estar cambiando de alumno, de persona, del que pone su USB y más tiempo, o a veces se Sí, confunde. doctora. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con el concepto. El concepto de comunicación es entendido como un proceso por el cual los seres humanos condicionan recíprocamente su conducta en una relación interpersonal. De esta manera, y a manera de esquema, siempre se debe incluir un emisor, un mensaje, un receptor, un código, el medio y diversos recursos que influyen en este. Bueno, acá podemos ver en la imagen cómo pues diversos elementos de la comunicación participan para poder entrar en un contexto de dicho mensaje. Podemos ver al emisor, que el emisor consigo va a enviar un código a través de una previa codificación de este lenguaje para poder enviar un mensaje a través de un canal. Dicho canal sirve para enviar o transmitir dicho código que a través de una decodificación, es decir, hablar un mismo lenguaje o tener algún intermediario, pueda llegar de manera correcta al receptor. Cabe destacar que dentro de este proceso, dentro de este ciclo, existe ruido, puede existir ruido, lo cual no va a permitir que el receptor reciba este mensaje. Bueno, la comunicación va a considerarse como eficaz cuando el receptor capte dicho mensaje en el sentido que el emisor lo pretenda. Es decir, que pues el mensaje llegue intacto, no como un teléfono descompuesto que va a llegar un mensaje distinto al que sea. Eso no se entiende como una comunicación eficaz, sino un mensaje es el que llega a nuestro receptor. Van a existir diversos tipos de comunicación, dentro de las cuales vamos a destacar 5. Una comunicación interpersonal, que es la comunicación común. Dicha comunicación interpersonal va a entenderse como tipos de acciones o expresiones, tanto verbales como no verbales, y físicas, utilizadas con otra persona. Como podemos ver en la imagen, pues es una charla bastante común en el cual con acciones o expresiones tanto verbales o manuales o físicas, pues se puede dar a conocer un mensaje. Aquí podemos ver un emisor, un receptor y el medio en el cual pues se emite dicho mensaje. Otro tipo de comunicación va a ser el intercultural, el cual va a entenderse como un proceso de comunicación humana en el que individuos o grupos van a experimentar, que hayan experimentado alguna experiencia cultural distinta, es que tengan un lenguaje distinto o no hablen en el mismo idioma, puedan ejercer una relación tanto interpersonal o mediada por alguna otra persona, como podemos ver en la imagen, pues aquí hacemos énfasis en los diversos continentes y consigo las diversas sociedades y culturas, entre las cuales pues se encuentran los chinos, los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan ruso. Y pues esta comunicación se está llevando a través de un mediador, que sería una persona que hable dichos idiomas, debido a que entre ellos podrían comunicarse, pero el mensaje a veces no es tan claro, a menos de que las dos personas hablen el otro idioma.
Entonces esto va a ser conocido como una comunicación intercultural, no solo entre personas de distintos países, sino como tanto también en personas del mismo estado, que hablen diversa lengua, o que una persona no pueda hablar y que únicamente habla a través de señas. Perdón, ahí está. Dentro de los otros tipos de comunicación va a encontrar persuasiva. Esta comunicación persuasiva va a tener como finalidad transmitir una información, ideas, actitudes o emociones que son enviadas a través de un canal con la intención de persuadir. Con esto podemos tener de ejemplo, no sé, a políticos dentro de que la finalidad de esta comunicación sea convencer a una base electoral o a un cúmulo de personas. A final de cuentas, pues la definición de persuadir va a ser conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Pues por eso añadí esa imagen. Bueno, tipos de comunicación. Dentro del otro tipo va a encontrarse la interpersonal, en el cual va a ser un tipo de comunicación utilizado cuando una persona se comunique consigo misma. Es decir, pues cuando hablamos con nosotros mismos, y aquí añado una imagen pues, de una persona charlando consigo misma en el espejo. Y se va a encontrar también la comunicación no verbal, que este va a entenderse como un tipo de comunicación en el que se envía y se recibe un mensaje sin utilizar palabras. Dentro de este, pues tenemos el lenguaje de señas, el cual, pues sin utilizar palabras a través de un medio, que puede ser en este momento visual, pues se puede comunicar, puede haber una comunicación entre dos personas. Y pues particularmente eso es lo único de comunicación de momento. Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Está claro lo anterior? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, yo creo que lo dejó muy claro. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 del grupo A y les vamos a hablar acerca de los problemas del trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los problemas del trabajo o bien los problemas de la comunicación en el trabajo, podemos encontrar tanto factores intra y extralaborales. Los factores intralaborales, pues son los que se van a encontrar presentes dentro del medio del trabajo, así como las jornadas de trabajo, los tipos de beneficios que nos puede ofrecer, entre otros. Y los extralaborales, pues son aquellos aspectos fuera de lo que es el contexto laboral, que pueden ser así como el entorno familiar, social, incluso el económico, o bien las condiciones de vivienda que tiene ese trabajador, ¿no? Entonces, debe de haber un buen manejo entre estos dos factores, ya que esto nos puede llegar a causar un problema psicosocial. Debemos de trazar una línea divisoria, ¿no?, entre estos dos, para que pues el trabajador se pueda tener un buen desarrollo en su ambiente laboral. La siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a los factores psicosociales, pues estos son factores provenientes de la organización y también de la interacción humana, que pueden llegar a afectar la salud del trabajador, como es el contenido del trabajo, la carga laboral, la capacidad del control sobre la propia tarea, el rol del trabajo, la supervisión de este y también las relaciones laborales son algunos de estos factores psicosociales. A estos los podemos dividir en distintos tipos, como es la organización del trabajo, los aspectos extralaborales que les mencioné antes, las relaciones interpersonales y las condiciones de la realización del trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las variables del clima organizacional, primero tenemos que definir qué es un clima organizacional. Cuando hablamos de este, pues nos vamos a referir a las características que hay en el ambiente del trabajo, ¿no? O bien se podría decir que es el conjunto de sensaciones o bien las impresiones de los colaboradores o bien los trabajadores de la empresa acerca de lo que es el ambiente laboral. Entre estas, pues podemos encontrar a la motivación, el apoyo entre compañeros, ya que sabemos que si existe este apoyo entre compañeros, pues el trabajo se hace mucho más fácil. También el bienestar físico y el confort, el apoyo de la alta dirección, que esto pues es el que nos puede brindar ayuda, ya sea dentro o fuera del trabajo. Por ejemplo, si él tiene problemas en su vida cotidiana, no sé, pueden mandar a un psicólogo o bien a un médico, entre otras cosas. La siguiente, por favor. Bueno, yo voy a continuar con lo que son los problemas de comunicación en lo que es la comunicación vertical y la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Bueno, para empezar tenemos que definir la comunicación vertical y nos menciona que es aquella que se da entre individuos de diferentes jerarquías, ya sea de forma ascendente o bien de forma descendente. Por ejemplo, la forma ascendente va a ser aquella cuando se transmite información a un superior, y la forma descendente es aquella cuando se lleva la información a través de los trabajadores a niveles, no, cuando se lleva la información del trabajador, del superior a los niveles más bajos. Bueno, los problemas que vienen a partir de esta comunicación vertical son que los directivos no proporcionan la información, falta de cohesión en los grupos o por las actitudes de los trabajadores. También menciona que el problema de la circulación vertical se da entre trabajadores, como ya vimos, de jerarquías diferentes. También puede ser lo que es la carencia de contacto entre los miembros del mismo departamento, mayor probabilidad de malos entendidos, tareas duplicadas, fugas de tiempo, y esto va a provocar un efecto negativo en lo que es la productividad. Por otro lado, tenemos la comunicación horizontal. Esta va a ser la que se da pues entre empleados de cargos similares. Generalmente se utiliza para ayudarse entre colegas, facilita lo que es el intercambio de ideas, ayuda a resolver más rápido diferentes problemas y crea una mejor organización en el ambiente de trabajo. Sin embargo, también como la otra, tiene
se derivan problemas de ella. Entre los más importantes es que puede haber una relajación en los esfuerzos de los trabajadores y por ello rinden menos. La ausencia de una figura de líder crea dispersiones y minimiza los esfuerzos y también puede provocar lo que es la falta de claridad de los objetivos. Ahora vamos a ver lo que son los problemas de emisión y recepción y los vamos a dividir primero en los problemas del emisor. Esto puede ser que hay una emisión, la emisión es cuantitativa nula o suficiente. El emisor puede llegar a inhibir la comunicación, se puede comunicar de una forma inadecuada o bien no precisa su información y puede llegar a dejar de comunicarse por medio de la reacción que puede. Bueno, continuando con los canales formales e informales. En cuanto a los canales informales, pues estos son los que van a estar influenciados por las actitudes de los trabajadores y también van a estar motivados por las fuerzas inconscientes, irracionales y los problemas que el médico del trabajo debe de resolver. Entonces se podría decir que los canales informales, pues en sí son los rumores, ¿no? Los rumores que se crean dentro del área del trabajo. Entonces se van a encontrar por fuera de un mando, ¿no? Ya que estos pueden llegar a causar grandes problemas porque, como dijo la doctora, se va haciendo la información como en un teléfono descompuesto, se va descomponiendo todo y puede llegar a causar varios problemas, ¿no? Y pues la velocidad va a ser la característica más importante de los canales informales y es por eso que se van a distinguir de los formales en que van a permitir una interacción más entre el emisor de la información y el receptor de esta misma. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al canal de comunicación formal, pues significa que está controlado por las personas en posiciones de autoridad en la organización. Los mensajes en un canal de comunicación formal, pues siguen una cadena de mando. Entonces estos, a pesar de que se podría decir que no llegan con la misma velocidad que los canales informales, pero este tipo de mensajes pues no va a sufrir ningún tipo de modificación, ya que van a ir directos a lo que es el empleado, ¿no? Del mando al empleado, o bien el emisor al receptor. Y esto sería todo por nuestra parte, doctora. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Dudas? ¿Todo claro? Yo tengo una, doctora. ¿Sí? Ya que nos presentaron lo que son los problemas de comunicación, ¿en qué momento nosotros podemos o actuaríamos? O sea, ¿qué papel tendríamos nosotros en esto? Es lo que tengo duda. Cuando el trabajador ya tiene problemas, o sea, que no quiere ir a su trabajo por qué situación de que tiene problemas con su jefe o con el resto de sus trabajadores. Entonces, cuando hay una comunicación negativa o inadecuada, el trabajador se empieza a estresar y a sentirse mal. O sea, empieza a dejar de ir a su trabajo por lo mismo, de que no se siente bien en el área donde está o en el tipo de trabajo o la actividad no la sabe hacer. Recuerden, de acuerdo al concepto de trabajo, que todo trabajo debe de ser de acuerdo al perfil del trabajador, pero en nuestro medio, si ustedes ya se han dado cuenta, hay mucha gente que en su trabajo hace lo que no sabe hacer. No es precisamente lo que es. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no está en el área de acuerdo al perfil que él tiene en relación a su profesión. Entonces ahora, hoy en día, por lo difícil que es el encontrar empleo, muchos profesionistas hacen otras cosas que no es lo que saben. Por ejemplo, hay ingenieros, etcétera, en un taxi trabajando porque no hay trabajo en su área. Entonces, en relación a eso, puede ser también la inconformidad del trabajador,
a lo que hace y por eso se siente mal. Entonces, al sentirse mal, al sentirse en un área inadecuada, insatisfecho y le está generando problemas de estrés, entonces lo consulta. Cuando el médico se da cuenta de ese problema, entonces es cuando puede actuar ya en conjunto con el paciente, con el trabajador, pero es cuando el trabajador se da cuenta y lo consulta, pero muchas veces el trabajador o no se da cuenta o no acepta que tiene problemas. Entonces el médico del trabajo como tal debe estar pendiente de los trabajadores y conocer los trabajadores en relación a lo que hacen y sobre todo si están en el área laboral se dan cuenta de su actitud, del cómo están trabajando. Y cuando ven que ya se están sometiendo a riesgo, el médico del trabajo actúa. Entonces ya platicando con el trabajador y tratándolo de apoyar. Pero es cuando ya el trabajador lo consulta o manifiesta cierta inconformidad o algún tipo de riesgos que se esté generando en el centro de trabajo. Porque para un riesgo de trabajo hay dos causas, que es por acto inseguro y condición insegura. Por acto inseguro es cuando el trabajador se genera el accidente, ya sea por negligencia, por desconocimiento o por rebeldía. Entonces se genera accidentes haciendo o realizando actos que no debe hacer, que sabe que lo están poniendo a riesgo, pero a pesar de eso lo realiza. Entonces en ese caso sí es el trabajador el que ya tiene problemas y necesitamos interrogarlo para ver qué problemas tiene o qué problemas le está llevando a reflejar cierta actitud en el centro de trabajo. Porque el riesgo que se vaya a dar, el responsable es el jefe del área o de la empresa o del lugar donde la persona esté realizando sus actividades. Es por eso la importancia de del actuar del médico del trabajo, sobre todo, que se supone que de eso se trata el médico del trabajo. En nuestro medio casi no tenemos esa parte. Hay empresas que no hay ni siquiera un grupo de seguridad de higiene, no tenemos un médico del trabajo. Sí tenemos empresas, pero pocas, que sí tienen un médico de trabajo y cuentan con su equipo de seguridad de higiene. Eso es básico e importante en todos los centros de trabajo. No sé si quedó la respuesta clara. Sí, doctora, pero pues me surgió otra, pues, A eh, ver, de acuerdo a lo que comentó, el área de recursos humanos no tendría que actuar también en estos momentos. pues no, no porque recursos humanos no se da cuenta, salvo que el médico lo comente en recursos humanos, precisamente. Entonces, pero si no se lo comentan, por ejemplo, a alguien, compañero que se dé cuenta, o el mismo trabajador, o el médico que está observando cierta actitud, pues no se dan cuenta en recursos humanos. Y depende de qué centro de trabajo sea. Entonces hay personas que están en recursos humanos que ni cuenta se dan cómo está trabajando la persona. Recursos humanos nada más, en la mayoría de los casos es para saber cuánto personal tiene, qué tipo de personal tiene, las faltas del personal, sustitución del personal, quién va a faltar y quién va a cubrir. Es ese tipo de actividades, más o menos. ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, doctora. Ok, ¿alguna otra duda? Doctora, pero en este caso no le competiría el tema al área de psicología. Sí, sí, pero cuando lo tenemos. Por eso les dije, cuando vimos el tema de psicología, de aspectos psicosociales, les comenté que la psicología debería de estar siempre, antes, durante y después. ¿Por qué? Porque debe estar al pendiente de la conducta del trabajador en su área laboral,
cómo se comporta, no solo para una entrevista ni para cuestionarios para el nuevo ingreso del trabajador, sino debe estar siempre pendiente, y en todo centro de trabajo debería de existir un psicólogo para ver la conducta de los trabajadores, porque imagínense, hace una entrevista y todo positivo, todo bien. Un cuestionario igual, todo bien, ingreso bien. Y en el transcurso del tiempo, como ya no hay psicología o no se da cuenta de la actitud del trabajador, meses después o años después, el trabajador es esquizofrénico. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, que es un riesgo para el centro de trabajo. Entonces, ese problema, ese trabajador termina siendo incapacitado de forma permanente porque no puede estar en el centro de trabajo, porque es un riesgo para el resto de trabajadores y para la misma empresa. Pero si el psicólogo hubiera permanecido y hubiera estado pendiente de esas conductas y de ese actuar del trabajador, se hubiera dado cuenta tal vez antes de desencadenar la patología o antes de generar riesgos en el centro de trabajo. Sí, debería de existir, tiene que existir, o sea, lo real o lo adecuado o lo correcto es de que sí existiera psicología en el centro de trabajo. Gracias. Sí. ¿Alguna? Doctora, una duda. ¿Sí? ¿Y cómo pasamos pues este conocimiento a la práctica, pero hablando de en los centros de salud o en un hospital? ¿Cuáles son las instancias que se encargan de esto? ¿Y cómo hacen ellos su trabajo? O sea, ¿quiénes son los encargados dentro de un hospital, dentro de un centro de salud? Porque igual los podemos ver como una empresa, pues tienen sus diferentes áreas, un director, trabajadores. Pero pues se conoce que muchas veces en el centro de salud o en el hospital hay hasta abuso a los derechos laborales, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de esa parte? Muy bien. La Comisión de Seguridad de Higiene, como les comentaba al principio o antes, que todo centro de trabajo con más de 20 trabajadores está obligado a tener su grupo o su comisión, su programa de seguridad de higiene. Y esa comisión es la que está encargada de vigilar tanto el ambiente laboral, las instalaciones del centro de trabajo, como el tipo de actividad o la actitud del trabajador. Y son ellos los que deben de detectar ciertos problemas. Por eso, una de las funciones de la Comisión Mixta de Seguridad de Higiene, así se llama, son hacer o realizar recorridos de forma bimestral. Entonces, ¿qué influye o qué incluyen los recorridos? En cada recorrido deben de vigilar o de observar los centros de trabajo, desde la iluminación, ventilación, condiciones del piso, del techo, de las paredes, de la herramienta o los utensilios que el trabajador utilice para trabajar. Si son empresas privadas donde manejen maquinaria pesada, de igual forma deben de vigilar siempre que la maquinaria tenga el mantenimiento adecuado, que el trabajador lo sepa manejar, que esté adecuado. En la ergonomía vamos a ver otras cosas que también va a ligar esto, porque en todo centro de trabajo debemos de vigilar que el trabajador sea adecuado. Por ejemplo, hay maquinaria pesada, grande, y trabajadores pequeños, o al revés. Entonces, necesitamos también la biomecánica, la antropometría. ¿Cuál es la antropometría? Es la medición del trabajador para adecuar bien el trabajador en la maquinaria y evitemos riesgos de trabajo. Entonces es la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Por lo tanto, estamos obligados que en todo centro de trabajo exista seguridad de higiene, porque es la seguridad de higiene la que va a estar pendiente tanto del área laboral como del trabajador. Incluso la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene debe estar integrada por personal de base y personal de confianza.
Si es un centro de trabajo que tiene 2 o 3 turnos, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene debe estar integrada por personal que integren los 3 turnos para que el trabajador no esté desprotegido y cualquier necesidad o dudas que tenga el trabajador tenga con quién acudir. Y en esta comisión mixta también está el director de la empresa o de la institución como secretario técnico, es el inmediato responsable. ¿Y por qué mixta? Porque en los recorridos no se puede omitir ninguna situación inadecuada o ninguna incidencia. Incidencia significa cuando algo está mal. Entonces, en este caso no se puede emitir ninguna incidencia porque va la otra parte que se opondría a que se omita. Entonces, en un recorrido se debe de anotar todas las incidencias. En el siguiente recorrido, obviamente, esas incidencias deben de estar subsanadas. Y si no se subsanan, se le debe dar un tiempo al secretario técnico, que es el director, para que nos diga en qué tiempo va a estar subsanada esa incidencia. Si él no cumple, entonces sí hay sanciones. Entonces sí es seguridad de higiene, para que esté al pendiente de todo lo que pasa y pueda de esa manera prevenir. ¿Sí está claro? Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, nuestro deber es observar la conducta del paciente, pero ya cuando llega con nosotros, y notificar de acuerdo a las instancias que correspondan para darle solución al problema. Así es. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces sí, espero que ustedes hagan bien su trabajo cuando sean trabajadores. Influyan, incluso estén en algún grupo de seguridad de higiene y puedan actuar. Sí, doctora. Así lo haré. Muchas gracias. Ese es bonito porque en una ocasión me encontré, me dio mucho gusto encontrarme en una reunión con una exalumna precisamente de medicina del trabajo. Y sentí bonito verla actuar, sobre todo en esta rama. Así es que ustedes a ver qué pasa. Bueno, ¿podemos continuar? Como que está fallando un poco el internet, ¿verdad? Sí, como que está, de algunos compañeros también está fallando. Se corta un poco. Se escucha cortada la voz a veces. Sí. Sí, doctora. ¿Quién continúa? Va el 1.6, ¿verdad, doctora? Ahí terminó. ¿Mandé? El 1.6, el punto 1.6 va, ¿verdad? Sí, con modelo integrativo. Sí, doctora, vamos nosotros en un momento proyectamos, bueno, compartimos. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca del tema modelo integrativo de conducta y salud del trabajador.
Siguiente diapo, por favor. Bueno, para empezar, pues tenemos lo que sería la definición de salud del trabajador por la OMS, la cual pues va a combinar básicamente los aspectos de tanto de salud física como mental. Lo va a integrar en un mismo concepto de bienestar. Esta definición textualmente nos va a decir o nos dice que la salud no significa solamente ausencia de enfermedad, sino también un óptimo bienestar físico, mental y social. Obviamente esto no solo significa que